La crónica periodística cultural para mí fue una escuela invaluable, porque aparte me enseñó otras cosas también que tienen que ver con los códigos de la inmediatez, dónde está lo caliente, ¿cachai? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ese espíritu como de periodista fue la introducción de alguna manera que yo tuve con el mundo de la cultura, o sea, rápidamente, digamos, como Chile igual es chiquito, ya en un año, 2, 5 años yo era conocida en el ambiente, también yo conocía a los escritores, conocían a mí, o sea, y tuve la suerte de poder tener un contacto directo con gente que ahora está muerta, por ejemplo, no sé, Oreste Plat. Tuve 2 influencias muy importantes en mi trayectoria, digamos. La primera fue la Carmen Berenguer. Yo tuve un taller con ella cuando estaba recién escribiendo crónica. De alguna manera, ella como que me encaminó un poco a lo que era la escritura de mujeres en esa época, introduciéndome un poco en todo ese mundo. Y posteriormente Gonzalo Millán juega un papel re importante en lo que fue para mí encontrar la voz poética, que era esta voz tan... que a mí al principio me daba vergüenza, me provocaba rechazo también a mí, digamos, estas poesías que se vinculaban con ese lugar tan abyecto del ser, de alguna manera. Cuando termina el taller de Gonzalo Millán, se hacía un recital en el Centro Cultural de España, en el auditorio, con todos los papás, los hermanos, qué sé yo, los pololos, todo eso. Y ya me voy a bajar yo, y Millán me toma el brazo y me dice, ¿y no vas a leer lo otro? Y yo así como, ¿qué otro? Y ahí yo me di cuenta que se refería a los poemas que eran más fuertes, que eran los que efectivamente a mí en ese momento estaban incubando en mí. Pero estaba mi mamá ahí, ¿te fijas? Entonces fue como una tirada a la piscina, tener que leer así como, esta noche tengo la concha hirviendo, podría hacer un huevo en ella, podría estar en una pizza. Y yo le veía la cara a mi mamá así, y ella me miraba y se iba descomponiendo. Y eso fue una experiencia performática también. Justamente después del taller de Gonzalo Millán, un compañero que yo tenía de taller, que es el Rodrigo Maureira, tenía un grupo que se llamaba Dulcidio. Entonces él me invita a abrir las tocatas. Y estando en eso, digamos, se me ocurre crear un personaje, porque para mí era muy vergonzoso salir así yo como civil a decir que tengo la concha hirviendo, que soy yo y cosas así, ¿no? Y a mí me servía estar con la banda detrás, porque la banda también me generaba un ambiente de ficción que me permitía a mí poner en escena toda esta abyección sin tener que dar mi cara como civil, digamos. Tuve el honor, digamos, de conocer a performancistas mexicanas, mujeres, que en ese momento ya venían con un desarrollo de lo que era el cuerpo, la ruptura del cuerpo, el dolor, la relación de cuerpo, dolor y política, como la congelada de uva, la congelada, ponte tú, se mete por la vagina un niño Dios, después se cose, lo saca, hace todo un show, digamos, completamente rupturista, donde su cuerpo completamente está al servicio del mensaje político que ella quiere, y de choque que ella quiere instalar. Y ahí yo quedé así como, chuta, o sea, estoy jugando yo con esta cuestión. ¿Cachai? Tengo que arriesgarme más, tengo que decir un mensaje de verdad. Y de ahí, cuando yo vuelvo, genero este personaje de la máscara mexicana, que también fue un regalo, porque todo llega a uno por ciertas casualidades, y empiezo a trabajar con la gente de La Perrera, a ocupar ese espacio que es muy bonito, y hicimos varias obras ahí, y de alguna manera creo que el trabajo con el cuerpo toma su beta más política. Yo utilizo otros formatos porque siento de que las obras también tienen una dinámica propia y a veces piden más cosas también. O sea, no es que uno premedite mucho la situación. Voy a hacer un poema del cual luego sacaré un video, del cual luego... No, hay ciertas obras que piden o que facilitan otro soporte. Entonces está todo mezclado y una cosa a veces primero tras la otra no tiene una línea, no tiene un orden de aparición, solamente coexisten de alguna manera todos estos lenguajes mezclados. Estoy justamente en un territorio complicado, porque es un territorio que no es de nadie, ¿cachai? Y un territorio experimental. Ahora, sí un territorio con antecedentes, y en este sentido a mí me gustaría como dejarlo súper claro, porque me carga como, encuentro muy pinochetista esa actitud que tiene de mi generación para abajo. Tenemos muchos, sobre todo poetas, de creernos como novísimos en el sentido de empezar de cero todo. Yo tengo antecedentes el mismo Millán, Las Yeguas del Apocalipsis, en Diamela Altit, en el grupo Cada, en cómo se llama, en Carlos Lepe, en Francisco Copelo, en Pedro Lemebel, en la Eugenia Prado. O sea, todos esos son mis antecedentes, porque son lecturas y literaturas transdisciplinarias que coquetearon en su momento, se desplazaron y que yo leí, mismo Zurita, mismo Jodorowsky, Enrique Lino, o sea, se remonta para atrás. Si yo buscara los orígenes, yo te podría decir que para mí los orígenes de la performance en Chile están con Vicente Huidobro. O
O sea, Vicente Huidobro es el primer artista chileno que integra en un paradigma arte-vida todo su lenguaje. El primer libro que yo saqué fue el 2003, que se llamaba Abyecta, o sea, se llama porque el libro todavía está. Y fue con una editorial chiquita acá que se llama Al Margen Editores, que después quebró. Y era caro, o sea, en esa época, el 2003, estaba como 7 lucas en la feria del libro. Luego de lo cual yo me fui a Argentina, y estando en Argentina yo me enfrento a otra realidad editorial. Como te decía, también sacudida por la crisis, donde ya el pensamiento, digamos, del autor ya no estaba orientado a sacar un libro como para un mercado, estaba orientado a un libro protesta, ¿cachai? Ya estaba en boga las cartoneras, Cucurto la estaba pegando, haciendo libros cartoneros fotocopiados, con cero prolijidad y costos bajísimos. Y en el asunto teníamos un taller de libros, entonces yo también me hacía mis libros ahí, o sea, hacía mis libros, trabajaba con ellos, vendíamos en fiestas, o sea, era todo como volver al libro, como casi hacer que nace un bordado, que nace un mita, ¿te fijas? O sea, el libro era, cada objeto era único, se vendía barato, el costo era barato, darle la vuelta a la lógica al mercado. No me siento completamente dentro de la escena de la poesía joven, ya no soy joven, en primer lugar, y para algunos poetas no soy poeta, soy performancista. Para los performancistas no soy performancista. Esa estructura rígida de gremio no me gustan, no me adapto, justamente porque también me interesa tener una visión más global, tal vez, del arte. Y si quieres que sea honesta, te voy a decir de que a mí lo que me interesa ahora es lo que está saliendo en provincia. Me interesa la poesía de gente joven en Temuco, me interesa la poesía de la gente en Concepción, que son los que más conozco, me interesan ciertas cosas que hace gente acá en poblaciones. Me parece que ahí hay una renovación muy potente en la poesía chilena. Me interesa la poesía de barrio, la poesía que comunica algo, que es urgente de comunicar. La poesía de una ciudad como Talcahuano, por ejemplo. Los poetas de Talcahuano son power porque están con la mierda hasta el cuello, que me perdonen, ¿no? La gente de Talcahuano, yo amo Talcahuano, pero es verdad. Y ahora en Conce también, o sea, por el terremoto donde hay cosas más urgentes. Y yo creo que de ahí viene como una renovación de la literatura que me interesa mucho. Y la poesía mapuche, que yo creo que es otra beta en este momento que viene a renovar la poesía chilena, entre comillas, de caballería. O sea, me parece que en la poesía mapuche hay una cosmovisión, en primer lugar, hay una acción, hay una oralidad y un ritmo, y aparte hay una temática, ¿cachai? Y una nueva belleza, una nueva forma de hacer las cosas, que me parece que le da un aire, como te digo, renueva la poesía que creció a la sombra de Neruda, que hay cosas maravillosas ahí, pero que sin ser peyorativa para mí ya tuvo su momento, o sea, ahora hay que seguir un poco el movimiento. Y en esos lugares que te comenté, para mí están las claves, que es la poesía que a mí me interesa en este momento conocer. Lamentablemente siempre hemos sido no solamente el patio de atrás de Estados Unidos, sino que también como el laboratorio de experimentación de Estados Unidos. Entonces, estos choques culturales que se producen en Chile, yo creo que aquí tienen una característica que sacan chispas, ¿cachai? Son choques culturales tremendamente violentos, que quizás en otros países que también existe la dominación, hay más resistencia porque hay más identidad, entonces se producen más mezclas tal vez, pero acá como las cosas son impuestas de una manera tremendamente violenta, con sangre, con golpes de Estado, sin democracia, de una manera totalitaria, las respuestas también que nosotros articulamos son totalitarias y que son con violencia, y son con sangre, y son con que a la escoba. Bueno, el artista yo creo que no es más importante que el impresor o que el gaffiter o que el maquinista o el chofer de la micro, ¿me entendés? O sea, el artista cumple un papel sin duda en la sociedad, un papel que tiene que ver con los símbolos, con poner la atención, con poner la voz, digamos, con advertir también, con prestar el ojo, con prestar la sensibilidad a hacer de alguna manera la antena que está ahí diciendo, mira, está pasando esto, hay odio, hay esto, esa visión crítica. Son muy pocos los artistas que asumen ese rol de comunicar algo importante para su pueblo en su momento, como que hacen más gestos de vanidad. Me parece que hoy en día el 90% del arte, incluye a todo el arte, no solamente la escritura, son gestos de vanidad. Y yo creo que nos falta mucho a
a los intelectuales y volver a retomar un rol que en algún momento acá fue importante. O sea, fíjate tú que si uno revisa un poco la historia de nuestras grandes figuras literarias, o sea, hubo un momento acá en Chile donde la opinión de Neruda, por ejemplo, era política, me refiero, la opinión política de Neruda era, en términos de opinión pública, más importante que la del presidente. Cuando hablo de lo que te digo, yo creo que es algo que afecta no solamente a los escritores, afecta a todo el arte, al arte visual, al teatro, a la performance, el acomodo, bueno, el acomodo y el aburguesamiento. Mi casa es desechable, mi casa es una broma, mi casa es una idea, mi casa es antigua, mi casa está llena de palabras, mi casa está llena de peligros, mi casa está llena de sombreros, mi casa cambia de piel. En mi casa hay muchos cuadros, en mi casa hay muchos círculos, en mi casa hay muchas rayas, en mi casa hay muchos puntos sin retorno. En mi casa se fuma, en mi casa se baila, en mi casa se toma. En mi casa se aceptan borrachos, en mi casa se aceptan prostitutas, en mi casa se aceptan extremistas. A mi casa entran estrellas del porno, a mi casa entran yonkis, a mi casa entran depravados de toda índole. Mi casa salta, mi casa se mueve, mi casa se llueve, mi casa se hunde, mi casa tiembla, mi casa cae, mi casa se la llevó el viento, mi casa se la llevó el río, mi casa la partió un rayo, mi casa se la tragó el cerro, mi casa está llena de flores, mi casa está llena de santos, mi casa brilla, mi casa duerme una siesta larga, mi casa late, mi casa duele, mi casa sangra, mi casa puso un huevo el otro día. Mi casa me responde, mi casa tiene manos, mi casa tiene ruedas, mi casa tiene pies, mi casa no tiene alarmas, mi casa no tiene puertas, mi casa tiene todas las luces encendidas y todas las ventanas abiertas. A mi casa llegó la policía, a mi casa llegaron los bomberos, a mi casa llegaron los testigos de Jehová. En mi casa hay algunas banderas, en mi casa hay algunos medicamentos prohibidos. Mi casa se quema, mi casa huye, mi casa tiene pelos, mi casa tiene plumas, mi casa muerde. Mi casa cabe en tu mano, mi casa cabe en un pliegue de tu corazón. A mi casa entras desarmado, a mi casa entras con las manos en alto, a mi casa entras con respeto, a mi casa entras cantando, en mi casa no escupas, en mi casa no robes, en mi casa no mientas. De mi casa sales cuando quieres. En mi casa hay un secreto, en mi casa hay un rehén, en mi casa hay algunos daños, en mi casa hay algunos muertos, en mi casa hay herida. Por mi casa andan ratones, por mi casa andan murciélagos, por mi casa andan ladrones, por mi casa andan hormigas, por mi casa pasan los aviones, por mi casa pasa un tren, en mi casa hay una bomba, en mi casa hay una misa, en mi casa hay un funeral, en mi casa alguien llora, en mi casa alguien grita, en mi casa alguien reza, en mi casa hay animales por todas partes, en mi casa crece una hierba muy especial. En mi casa hay un bar con muchos vasos vacíos. En mi casa hay poca comida. Mi casa queda bajo tierra. Mi casa queda en lo alto de este árbol. Mi casa queda en la luna. Desde mi casa se ve gente desnuda. Desde mi casa se ve el planeta Marte. Mi casa no la vendo. Mi casa no la arriendo. Mi casa no la siento. Mi casa no la veo. Olvidé cuál era mi casa. Por momentos, mi casa es el hueco de tu axila. Mi casa comienza en la punta de tu sexo, mi casa se multiplica en tu palabra, la casa la llevo adentro, la casa la llevo puesta, mi casa no acaba nunca.